Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos nuevamente. Aquí estamos siempre buscando compartir la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y antes de todo, pues que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Oramos, hermanos. Padre Santo, bendito Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. En esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, bendito Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a todas las personas que están escuchando, bendito Señor, tu mensaje, Padre Santísimo. Que sea tu Espíritu Santo tomando control de este pequeño mensaje que vamos a compartir con todos ustedes. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Esta mañana tenemos, hermanos, el título de este mensaje es Buscando la voluntad de Dios. Amén. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este momento tan importante en el cual compartimos la palabra de Dios y buscamos su reino, ¿no? Amén. Como dice el título de este video es Buscando la voluntad de Dios. En el primer versículo que leyó mi esposo, que dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En primer lugar, es una oración, hermanos, que todos lo conocemos, el Padre Nuestro. Es la manera como Jesús enseñó a orar a sus discípulos, porque sus discípulos le pidieron que le enseñen a orar. Pero en esta frase tan importante y que muchas veces lo hacemos de una manera repetitiva, es algo tan profundo de investigar qué es lo que significa venga tu reino. Cuando el Señor Jesús estaba en uno de tantos mensajes que él daba a su pueblo, una vez los fariseos se le acercaron y le dijeron, ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿No? Dice así, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allá. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa el reino de Dios? Él estaba diciendo que Él es el reino de Dios. Jesucristo es el reino de Dios. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos abriendo nuestro corazón para que el reino de Dios more en cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que significa, venga tu reino, reconozco a mi Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como no es nuestro único Señor en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la oración que nos dejó el Señor Jesús como ejemplo es algo que analizarlo, ¿no? Por partes, pero como el mensaje de hoy es la voluntad de Dios, vamos a centrarnos en lo que es la voluntad de Dios. Entonces en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Amén. Entonces aquí el Señor nos está llevando a un lugar y a un nivel del cual nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios se manifieste en cada uno de nosotros cuando nosotros comenzamos a renovar nuestro entendimiento. Acá dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este siglo, a los afanes de este mundo, a todo aquello que nos separe de la presencia de Dios, ¿no? Sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Cada mañana, cada noche, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Sujetándonos a la palabra de Dios, tratando, esforzándonos cada día más por agradarle, por obedecer su palabra. Y entonces,
Esa es la manera como renovamos nuestro entendimiento, sujetando nuestro carácter, ¿no? Esa manera que tenemos de ser, esa manera que a veces nos separa y hace de Dios y hace que seamos unas personas quizás un poco intransigentes, personas amargadas, personas con un carácter, dicen, no, yo no hablo con ella o con él porque, wow, no se puede ni hablar porque no entiende. No, que no se cierre nuestro entendimiento a nuestros propios razonamientos como seres humanos, porque ahí perdemos, queridos amigos. Entonces tenemos que renovar todo lo que hay dentro de nuestra mente, porque renovando eso, se renueva todo en nuestro ser, nuestro corazón, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de caminar, nuestra manera de expresarnos, de vestirnos, todo va a ser siempre conforme a la voluntad de Dios, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque Amén. Dios tiene la mejor voluntad, tiene los mejores propósitos para tu vida, tiene el mejor deseo, porque Dios te ama, porque Dios nos ama, porque Dios envió a su único hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que no cree, para que todo aquel que crea tenga vida eterna, dice, vamos a tener vida eterna, nosotros tenemos vida eterna, queremos compartir con ustedes las maravillas y los beneficios que tenemos a partir de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, porque esa es la voluntad de Dios, es la principal voluntad de Dios, que nosotros conozcamos a Jesús, que nosotros seamos salvos en su presencia, que nosotros reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. En Efesios 5, 15, 16 y 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿no? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amigos, los días son más que malos, estamos viviendo un mundo tremendo, lleno de maldades, ¿no? De conflictos, de guerras, nuestros hogares se están desbaratando, el marido, la esposa, los hijos se nos escapan de las manos, ¿no? Entonces son tiempos malos, dice acá. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tú lo busques a través de su palabra. La voluntad de Dios es que tú mengues ante su presencia. La voluntad de Dios es amarte, la voluntad de Dios es salvarte, la voluntad de Dios es prosperarte. No solamente económicamente, no, hablamos de una prosperidad espiritual, donde nosotros lleguemos a un nivel de que ya no vamos a materializar, si vamos a espiritualizar las situaciones, vamos a saber reconocer qué cosa es lo que está sucediendo en nuestras vidas, no echándole la culpa al esposo, no echándole la culpa a la amiga, al amigo que me traicionó, no. Vamos a espiritualizar y vamos a comenzar a tener misericordia, aprender a perdonar, porque eso es lo que debemos hacer. Ahí está involucrado todo, esta renovación de nuestro entendimiento, dice la palabra, ¿no? Como cuando todos conocemos quién fue Moisés, ¿verdad? Entonces, cuando murió Moisés, dejó de legado a otro muchacho, un joven llamado Josué, un hombre que lo acompañó cada vez que Moisés subió a recibir, ¿no? Las 2 veces que subió a recibir las tablas y los mandamientos. Y él era un muchacho fiel, un muchacho que amaba a Dios, tenía una fe inmensa. Entonces, el Señor hizo que Moisés lo escogiera el Señor lo escogió como su sucesor, ¿no? Amén. Entonces cuando le dice el Señor le habla a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero miren ustedes aquí, porque entonces harás prosperar tu camino, mi camino, y todo te saldrá bien. Dice, todo te saldrá bien, pero primero el Señor te pide que no te apartes de este libro de la ley. Es aquí donde vamos a conocer toda su voluntad, en toda la extensión de su palabra.
Es aquí donde vamos a encontrar las respuestas a nuestros problemas. Es aquí donde vamos a encontrar un refugio y fortaleza. Aquí donde el Señor nos da, nos abraza, nos habla, nos anima, nos consuela. No estamos pasando tiempos muy, muy, muy malos, hermanos, amigos y amigas. Entonces el Señor quiere que nosotros lleguemos a un punto del arrepentimiento, ¿no? Amén. Todo está dentro de la voluntad de Dios, que tengamos un arrepentimiento sincero en nuestro corazón, que no nos dice que no seamos insensatos, que no perdamos el tiempo, que estamos pasando por días malos, dice, ¿no? Que estamos viviendo tiempos tremendos donde el mundo está siendo zarandeado por el enemigo que es Satanás, que quiere sacarte, que no quiere que tú llegues a los pies de Cristo, pero no va a poder, porque si tú estás marcado, marcada para su reino, nadie te va a quitar las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, apartándonos de las cosas que no nos conviene. La palabra de Dios también dice, no, ¿cómo es? La palabra de Dios dice, no todo te es lícito, mas no todo te conviene, ¿verdad? Entonces hay que, hermanos, amigos y amigas, tomar, como siempre, creo que otras veces les he repetido, de tomar en serio a Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Acéptalo en tu corazón. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee su palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Obedece sus mandamientos. En el nombre de Jesús, yo deseo que esta palabra haya llegado hasta el fondo de tu corazón, y le doy el pase a mi esposo. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, mi esposa estaba hablando de ese versículo de que debemos renovar nuestro entendimiento. Y yo, complemento algo en base a eso, que para renovar nuestro entendimiento debemos de llenarnos y comenzar a leer la Biblia, y aprendiendo nosotros la palabra de Dios, se va renovando nuestro entendimiento, va entrando las cosas nuevas, y las cosas que teníamos, que traíamos del mundo, va saliendo, se va renovando, ¿no? Se va renovando, pero a través de su palabra. Así es, hermanos, sí, la voluntad de Dios en sí, para todos, en general, es que seamos todos salvos, que todos obtengamos esa vida eterna que Él nos regala, que nos regaló a través de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Cristo, ¿no? Lo que debemos nosotros es apartarnos del mundo, de los deseos del mundo, de las cosas que nos alejan de Dios, de las cosas de estos deseos que siempre nos ofrece, ¿no? El mundo nos ofrece. Pero el mundo pasa, hermanos. Yo estaba leyendo este versículo en 1 de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Sabemos nosotros mediante la historia, acá en la misma Biblia están todos los imperios, el imperio de Babilonia, el imperio persa, los romanos, y tantos imperios, tantos gobiernos corruptos y llenos de maldad que siempre buscaban destrucción, buscaban el poder, ¿no? Mediante la destrucción, mediante el eliminar personas, el matar. Pero todas esas cosas pasan. Este mundo va a pasar, todo va a pasar. Lo único que es eterno es el Cristo, lo único que es eterno verdaderamente es cuando uno busca a Cristo con todo su corazón, lo recibe y obtiene la vida eterna. Ese es el único reino eterno que tenemos y que Dios nos lo da, ¿no? Es hermoso este versículo. El que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Debemos buscar con todo nuestro corazón qué es lo que Dios quiere para nosotros. Él es nuestro Padre. Es igual que, y Él nos conoce bien. Y muchas veces nosotros lo conocemos. Si nosotros estamos empapándonos de Él, llenándonos de su palabra, vamos poco a poco a conocerlo más. Y vamos a ver, a entender qué es lo que quiere, cuál es su voluntad de Él para nuestras vidas. Es como nuestros padres naturales, ¿no? Cuando
uno le pide algo, ellos saben en qué momento te lo van a dar, o ellos saben si te conviene a ti darte algo o no dártelo, o en qué momento, en qué tiempo te lo pueden dar, ¿no? Igual es Dios. Nosotros, como decía mi esposa, acá está toda la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros vamos conociéndolo poco a poco y vamos a saber, y Dios sabe qué es lo que conviene para nuestras vidas y cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. También dice su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿no? Busquemos primeramente el reino de Dios, busquemos primeramente a Dios. Después todas las cosas van a ser añadidas. El mundo está condenado a perdición, el mundo está condenado a tener un mal fin. Pero nosotros, si recibimos a Cristo en nuestros corazones, si nosotros nos aferramos a Él, nos agarramos de su mano, nosotros vamos a ser salvos, vamos a vivir eternamente con Él, ¿no? Vamos a gozarnos con Él, vamos a estar en su presencia. Qué hermoso, en su presencia. Y si en el camino nosotros, ya siendo cristianos, nos equivocamos, pues podemos pedir también su guía y dirección para retomar ese camino, como lo hizo el rey David. Él lo hizo, y hay una oración hermosa que él hace en Salmo 143. El Salmo 143 es una oración donde él pide guía y dirección a Dios, a pesar de todas las tribulaciones y todos los problemas que habían sucedido en su vida, ¿no? Porque él se metió en un problema grueso, pero él buscó la guía, él hizo esta oración hermosa en Salmo 143 y él buscó la guía y la dirección para retomar el camino, ¿no? El Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermoso, enséñame a hacer tu voluntad, le pide el Señor. Nosotros podemos hacer esa misma oración, nosotros podemos, cuando tenemos problemas y cuando estamos pasando en malos momentos y queremos retomar ese camino a la rectitud, busquemos de orarle a nuestro Padre, busquemos que Él nos guíe nuevamente, nos direccione nuevamente, ¿no? Y que nos enseñe a hacer su perfecta voluntad, esa perfecta voluntad, como decía mi esposa, agradable y perfecta, que dice la palabra de Dios. Es hermoso, hay mucha reflexión y mucho que hablar sobre la voluntad de Dios, abarca muchas cosas, abarca toda la vida de nosotros, ¿no? Yo estaba reflexionando, estaba meditando en los problemas, estas tribulaciones, estos problemas que muchos grandes hombres de la Biblia tuvieron, porque nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, pero no sabemos qué cosas pueden pasar en el camino, ¿no? Y es ahí cuando el verdadero cristiano se le ve de qué está hecho, se le ve de quién está agarrado. No vamos a tener problemas, tribulaciones, como los tuvo Pablo, cárceles, como lo tuvo José, y tantos grandes hombres de la Biblia, grandes héroes del cristianismo que dieron su vida porque sabían que esa era la voluntad de Dios, porque sabía que después iba a venir algo mejor. Ellos nos iban a dejar algo, enseñanzas, nos iban a dejar ejemplos, ¿no? Nuestro mismo amado Señor Jesús, haciendo la voluntad de su Padre. Él sufrió la cruz, Él pagó en la cruz con su vida. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. En un momento quiso como que, no, pasa de mí esta copa, le dijo a su Padre, pero no. Que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, le dijo. Imagínense, sabiendo todo lo que iba a pasar nuestro amado Cristo, sabiendo toda la angustia, todo el dolor, todo el mal juicio que le hicieron y todas las cosas que Él iba a sufrir en la cruz. Pero Él dice que Él sufrió por gozo a nosotros, porque nos amó a nosotros. Y es así, hermanos, nosotros mismos en nuestra vida también vamos a pasar problemas. De repente, como nos sucedió a nosotros, a mí y a mi esposa, en este mes exactamente, hace 1 mes y medio mi madre se fue con el Señor, 1 mes y medio, y hace 2 semanas el papá de mi esposa también, mi suegro también se lo llevó el Señor. Imagínense, 1 mes y medio, 2 familiares directos de nosotros, pero nosotros estamos aquí, tratando de buscarle hacer la voluntad de Dios. Nos dolió en el corazón, somos seres humanos, son nuestra familia, nuestros padres, ¿cómo no nos va a doler? Pero aquí estamos. Señor, ¿qué quieres de nosotros? Señor, tienes propósito, tienes planes, tienes meta para nuestras vidas.
Y es así, nosotros debemos de aferrarnos a su palabra para buscar. No somos grandes sabios, nosotros estamos comenzando, pero estamos agarrados de Dios y estamos buscando que hacer su perfecta voluntad, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere de nosotros. Es una cosa hermosa el poder vivir esto, el poder saber en los tiempos difíciles que tienes a un gran Dios, ¿no? A un gran Dios que Él te consuela, te agarra fuerte y te levanta, ¿no? Yeah. Entonces, hermanos, reflexionemos, los animo a ustedes también, que busquen esa voluntad de Dios, que nos aferremos más a su palabra, que busquemos de agradarle a Dios mediante nuestra manera de vivir, ¿no? Cambiemos nuestra manera de vivir, nuestro entendimiento para poder seguir en su perfecta voluntad. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan un bendecido fin de semana. Dios me lo bendiga a todos. Bueno, vamos a hacer la oración final en el cual estamos poniendo todas nuestras esperanzas y nuestros deseos en las manos de Dios. Amén. Y que la voluntad de Dios sea reflejada en cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, Señor, que estamos compartiendo tu palabra para extender tu reino, Señor, no con la intención de ayudarte a ti, porque tú eres un Dios todopoderoso, pero con la intención, Señor, de traer estas almas a tu redil, de que todos nuestros amigos y amigas que hayan escuchado este video tengan un momento de reflexión, acepten a Cristo en su corazón y comiencen a conocerte, Señor, y comiencen a saber cuál es la voluntad tuya en la vida de ellos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, bendice a nuestras familias, bendice a todo aquel, Señor, que busca de ti, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nosotros, como siempre, somos felices en Cristo.